Buenas noches, gracias por continuar en la señal de Costa Rica Noticias. Estamos en vivo a las 8:07 de la noche. Soy Ernesto Rivera. Durante esta semana fuimos analizando el último informe del Estado de la Nación y buscando dar contexto al contenido y a los hallazgos que ahí se mencionan. Conversamos ya sobre la estructura económica que estaba provocando una distribución muy desigual en la riqueza. Conversamos sobre la falta de empleo y también sobre la fragilidad que amenaza a las pequeñas y microempresas. Ahora, esta noche vamos a conversar sobre los efectos políticos que ese complejo panorama tiene. Y para analizar estas implicaciones políticas, invitamos al doctor Ronald Alfaro, investigador del Estado de la Nación. Buenas noches, Ronald. Bienvenido al set de Costa Rica Noticias. Hola, buenas noches, Ernesto, y a los televidentes. También un placer acompañarnos. Visto desde fuera, desde donde nos ven nuestros vecinos en Centroamérica y en Europa, el país tiene una democracia madura, una economía de ingreso medio, un alto desarrollo humano. Correcto. Sí. El país perfecto. Pero la percepción interna es desánimo, amenaza y ausencia de futuro. Correcto. ¿Cómo se relacionan esas dos visiones sobre un mismo país? Sí, es curioso y paradójico, ¿verdad? Tener esa complejidad. Claro, el panorama que pinta una democracia madura, consolidada, estable, es de un país en bastante calma política, ¿verdad? Sobre todo si lo comparamos con algunos vecinos suramericanos y también hacia el norte, ¿no? ¿Verdad? Valga decirlo. Lo que sucede es que, claro, esa calma, ¿verdad?, esconde la particularidad de llevar un largo proceso de debilitamiento de la creencia de los ciudadanos en el sistema político, en las instituciones. Hay una fuerte desaprobación de la Asamblea Legislativa, de los partidos, del gobierno, incluso actores sociales, ¿verdad?, los sindicatos y actores más de la empresa privada. Entonces, esa combinación de elementos hace de esta una democracia que, si bien es cierto, es madura, ¿verdad?, robusta, pero también al mismo tiempo le abre unos importantes riesgos y vulnerabilidades, ¿verdad? La pone en una situación de mayor vulnerabilidad. Justamente lo que vos decías, en Latinoamérica estamos viendo países que parecían en calma y estables, como Chile y Bolivia, y que aunque ambos tenían apuestas políticas muy distintas, casi que diría que opuestas. Totalmente. Tenían cifras macroeconómicas muy buenas y, sin embargo, estallaron brotes de violencia tremendos. Sí. Tienen un nivel de desestabilización en este momento enorme. Ustedes ven los niveles de apoyo y legitimidad de la democracia costarricense. ¿Qué hallaron? Sí, encontramos que precisamente luego de un largo periodo de, como mencionaba hace un rato, de debilitamiento de la creencia de los ciudadanos en la democracia, ¿verdad?, en sus instituciones, en sus valores, nosotros nos fuimos a indagar cuáles grupos estaban detrás de esos cambios y de ese comportamiento, ¿verdad? Y normalmente pensamos a la democracia como la batalla entre dos grupos bastante desiguales, uno que son los demócratas, ¿verdad?, convencidos, y los otros, los antidemócratas, ¿verdad?, es decir, el bien y el mal, pensándolo en esa manera. En una visión binaria. Una visión binaria, ¿verdad?, de dos grupos, dos polos muy opuestos uno al otro. Pero lo que sucede es que, haciendo un análisis más fino, digamos, de datos de cultura política, logramos identificar grupos que no necesariamente están en los polos, ¿verdad?, ni del bien ni del mal, pero que están, algunos de ellos, en niveles intermedios, ¿verdad?, no están ni de un lado ni del otro, pero eso hace que esos grupos puedan ser muy susceptibles a que, por ejemplo, algunos liderazgos de carácter populista, ¿verdad?, que puede ser de izquierda o de derecha, puedan empujarlos, ¿verdad?, atraerlos y movilizarlos hacia conductas más antidemocráticas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que en otra época en Costa Rica, entre los años 70 y finales del siglo pasado, si analizábamos a estos mismos grupos, nos damos cuenta que predominaban
grupos muy afines a la democracia. Los grupos más grandes eran muy creyentes en la democracia. Entonces, cualquier crisis interna o externa que pudiera de alguna forma desestabilizar a la democracia, teníamos una reserva que defendía, ¿verdad? Que soportaba. La gente creía y defendía el sistema. Claro, en los años 80, por ejemplo, mientras estuvimos en medio de la crisis económica y el tema de la guerra en Centroamérica, los ciudadanos estuvieron dispuestos a hacer sacrificios para sortear esas crisis, ¿verdad? Para salir adelante, y lo hicieron creyendo en la democracia como, digamos, la forma, digamos, apropiada para resolver esos conflictos. Lo que sucede es que en el presente siglo, en estas 2 décadas que tenemos, hemos visto más bien que estos grupos que eran muy creyentes se fueron haciendo más pequeños, se fueron debilitando. Eso significa que migraron hacia otros sectores, ¿verdad? Hacia otros terrenos que usualmente no estaban muy poblados en la democracia costarricense. Justamente, Ronald, escuchando lo que decís, uno piensa, ¿cómo pedirle a un joven de 30 años que nació cuando ya la caja costarricense tenía unas enormes filas, cuando no encuentra trabajo, al que todo el mundo le dice que no va a tener una pensión cuando se jubile, y al que él piensa que todos los políticos trabajan para sí mismos? Claro. ¿Cómo pedirle fe en la democracia y apoyo a un sistema que no lo está apoyando? Claro, las condiciones son muy adversas, digamos, ¿verdad? Y pensando, el panorama y el futuro puede verse muy sombrío. Entonces, lo que sucede es que, por ejemplo, podrían aparecer, como lo hemos estado viendo en algunos otros países de la región, algunos líderes que, diciendo o queriendo vestirse de un ropaje de demócratas, ¿verdad?, estén dispuestos a decirle a estos jóvenes, decirle, mire, para salir de esta situación en la que estamos tenemos que tomar medidas radicales. Sígame y, ¿verdad?, deme a mí el poder y yo seré capaz de resolverle a usted esos problemas. Y algunas de esas medidas pueden ser incluso, digamos, restricción de las libertades, ¿verdad? Normalmente, si nos ponemos a repasar qué son de estas primeras medidas que estos líderes populistas, que como digo pueden ser de izquierda o de derecha, normalmente es enfrentarse a los medios de comunicación y a la prensa, un fuerte conflicto. Probablemente salgamos nosotros lastimados. Exactamente. Entonces, ¿qué sucede? Que estos grupos puede sonar muy tentador, ¿verdad? Para estos grupos que nosotros los denominamos ambivalentes. ¿Por qué? Porque son ambiguos ellos, ¿verdad? En algún momento pueden inclinarse hacia el lado de la democracia, pero en circunstancias muy críticas podrían darle la espalda y decir, bueno, es hora de que abandonemos el ideal democrático o la democracia que tenemos y pensar en algo distinto, lo cual podría ser muy, muy riesgoso, ¿no? Muy riesgoso y es un camino incierto. Es un camino incierto. Es decir, a lo mejor es una buena idea, parece una buena idea al principio, pero uno no sabe dónde termina. Exactamente. Puede sonar muy atractivo. Y los ímpetus y las tentaciones para, digamos, sumarse a ese grupo, podrían sonar eso, muy tentador. El gran riesgo que tiene la democracia nuestra es que si enfrentamos otra crisis, que puede ser una crisis interna, económica, por ejemplo, o podría ser una crisis externa, ¿verdad?, producto de guerras comerciales y, ¿verdad?, deterioro de la economía mundial y que eso nos golpee fuertemente, eso podría poner a nuestra democracia en riesgo, ¿verdad?, en un fuerte riesgo. Ya no solo tendríamos que lidiar con las secuelas económicas, digamos, de esas crisis, o sociales, sino también con las políticas. Y eso sería muy delicado en una circunstancia en la que nos encontramos. Hay un elemento también que creo que se colige del informe. Si uno repasa un poquito la historia reciente, muy reciente, las últimas elecciones, así es. El país llegó muy polarizado al momento de votar. Eran 2 candidatos, Carlos Alvarado, que finalmente ganó las elecciones, y Fabricio Alvarado. Eran 2 candidatos con propuestas radicalmente diferentes. Así es. Esa polarización, hoy ¿cómo se expresa esa polarización hoy? Bueno, esa polarización estuvo muy sustentada, digamos, en temas más de carácter cultural, ¿verdad? O sea, de convivencia. Tenía que ver, desde luego, con todo el tema de la agenda de nuevos derechos, ¿verdad?, a personas sexualmente diversas. Y eso hizo que la elección tomara un rumbo
que nunca había estado definido por los partidos, no fue controlado por los partidos, digamos, fue como una especie de meteorito, ¿verdad? Que golpeó, impactó y cambió las reglas del juego. Normalmente estas polarizaciones sirven para que otra vez los grupos entren en fricciones, tensiones, ¿verdad? Exista el tema conflictivo. Las democracias viven, ¿verdad? Viven constantemente con el conflicto y con el malestar. El problema es que la clave está en cómo es conducido ese malestar, ¿verdad? Cómo es procesado, cómo las sociedades logran, ¿verdad?, encontrar los equilibrios para que los grupos que se sientan afectados, ¿verdad?, por determinadas políticas, encuentren razones para seguir las reglas, digamos, democráticas y, ¿verdad?, el tema de la tolerancia. Para atenerse a la Convención de Ginebra de la política. Sí, exactamente. O sea, para decir, bueno, si bien es cierto, no me gusta esa decisión, pero respeto lo que los poderes políticos, digamos, deciden, ¿verdad? Porque es justamente en la democracia, es uno de los principios fundamentales. Como decía ahora, el problema con el malestar, con el descontento, con los conflictos es si esos derivan hacia fuerzas, digamos, que más bien quieran usar eso de malestar, no para transformar o mejorar la democracia, sino para debilitarla y usar reglas, ¿verdad?, que no van con los principios democráticos, ¿verdad? Con el respeto, por ejemplo, a la autoridad, al gobierno, a las autoridades, la tolerancia a las opiniones diferentes. Ahí es donde está precisamente el mayor riesgo de una situación de esta naturaleza. El 2018 nos puso en ese escenario. Completamente. Había un sector de la sociedad que no quería y vio como un atropello a sus intereses la promulgación de la regla fiscal, de la reforma fiscal. Sí, con el tema de la reforma, el gobierno tuvo que jugarse un capital político que ya era por sí muy débil, ¿verdad? Ningún gobierno ha entrado a gobernar en la historia reciente de Costa Rica con un capital político tan bajo, tan pobre, tan débil, ¿verdad? Entonces, claro, y además, si desde el punto de vista de la opinión pública ya tenía una opinión muy desfavorable, porque este gobierno entró sin una luna de miel, y si tiene que apostar ese capital en algo tan impopular como los impuestos, es una combinación, es un cóctel. Es un cóctel Molotov. Molotov, exacto. Ronald Alfaro, investigador del Estado de la Nación. Vamos a un corte y enseguida volvemos para hablar de este tema, el malestar. Quédese con nosotros. Para marcas que quieren renovar su imagen, para empresas de comunicación, hasta para desarrolladoras de videojuegos, siempre de la mano del diseño y la tecnología. Soy Ana María Acevedo, soy socia cofundadora de Estudios Shout en San José. Gracias a los recursos de Banca para el Desarrollo, hoy podemos exportar nuevos servicios. Para promover la innovación, para avanzar hacia una economía más moderna. Banca para el Desarrollo. Financiamos y apoyamos proyectos con acompañamiento del INA. Contacte nuestros operadores financieros acreditados. El banano y el plátano de Costa Rica están amenazados por un destructivo hongo llamado Fusarium raza 4. Está en Latinoamérica, pero debemos impedir que llegue al país. Si ataca las plantaciones, más de 200,000 familias se verán afectadas. La economía del país, todos. Si viaja a otros países, no traiga plantas, semillas, hojas o souvenirs de fibras vegetales. No visite fincas bananeras. Cuidemos entre todos las fuentes de trabajo. Agua para la isla. Aunque parezca increíble, cientos de costarricenses aún viven sin agua potable en sus casas. Pero en la isla Caballo, la historia está cambiando. Un proyecto de extensión e investigación ejecutado por el campus Nicoya de la sede regional Chorotega de la Universidad Nacional lo hace posible. Hoy, los usuarios de Leváis de Isla Caballo, en el Golfo de Nicoya, ya cuentan con agua potable. La participación de las comunidades ha sido vital para alcanzar esta meta en una isla ubicada a 40 minutos en lancha de la ciudad de Punta Arenas. Universidad Nacional, al servicio de Costa Rica. Gracias por seguir en la señal de Costa Rica Noticias. 8:21 de la noche, estamos conversando con Ronald Alfaro, investigador del Estado de la Nación. Hablábamos del malestar. El malestar, si hay una imagen del malestar, es la del 2018.
Sí, ¿verdad? sí, sí. Una huelga Correcto. interminable en servicios públicos, gente afectada en la caja, en las escuelas, gente incómoda por la promulgación de la reforma fiscal. Este malestar que se expresó en el mundo real, en el mundo físico, de esa manera tan cruda, se expresa también ahora en otro ámbito relativamente nuevo Así para analizarlo en política, las redes sociales. Sí, sí, es un escenario, una cancha Ajá. muy embarriada, ¿verdad? Porque el problema es que, bueno, digamos, en las democracias la gente puede tener sus críticas y fuertes hacia los gobiernos, el presidente, los diputados, en fin. Pero lo que pasa es que hoy día las redes sociales son capaces de magnificar, ¿verdad? Y sobre todo que eso se divulgue muy rápidamente, ¿verdad? Y que tenga un efecto que logre llegar a muchísima gente. Es impresionante porque las redes son parte de un mundo virtual, pero Así con es. efectos muy concretos en el concretos. mundo real. Sí, sí, digamos, y lo vemos diariamente, ¿verdad? Y con un montón digamos, encadenados un montón de efectos, ¿verdad? Porque muchas veces deriva o está relacionado con noticias que no necesariamente son, ¿verdad?, verídicas. O sea, hay un montón de información que circula y que se usa para ya sea atacar a algún adversario político o algún grupo social, y eso, digamos, tiene un efecto muy perjudicial porque, como decía la cancha, no está nivelada, ¿verdad? Y los actores tienen también una gran tentación por utilizar eso, digo, de manera deliberada, ¿verdad? Sí, y además es casi que carente de la regla de la etiqueta física. Correcto. ¿Verdad? Precisamente nosotros en este informe señalábamos que una de las reglas, vean, Ernesto, el tema es que esta sociedad va en ruta de una serie de decisiones que van a ser igual o más conflictivas que lo del plan fiscal. Pongamos algunos de los temas: pensiones, empleo público, el tema, como decíamos, de la entrada de los derechos de personas sexualmente diversas. Esos temas son muy conflictivos, son muy polarizantes. Y hay un enorme ¿verdad?, potencial ahí para explotar esos. Lo que pasa es que entonces hay que pensar en algunas reglas básicas que no podemos o que deberíamos usar para dirimir esos conflictos. ¿Cuáles serían digamos, el manual de Carreño de la política para tratar esto? Voy a ponerlo como la etiqueta. Sí, voy a ponerlo como en el tema, pensando en el deporte, en el boxeo. ¿Verdad? Sabemos que es un deporte muy... Es de contacto. Es de contacto. Y ahí, digamos, hay golpes que se valen, pero hay otros que no, ¿verdad? Entonces hay una serie de reglas, ¿verdad? Vamos hacia ese escenario otra vez. Va a haber golpes, codazos, patadas, pellizcos. Debajo de la cintura. No es válido. Eso es precisamente eso. Porque lo que ha venido pasando es que hay algunos sectores que toman de rehenes, secuestran a otros, ¿verdad?, de manera tal que perjudican, por ejemplo, las huelgas en el sector salud, ¿verdad?, o en el sector educación. La huelga prolongada, digamos, y el cierre de escuelas, ¿qué fue lo que produjo? Grandes afectaciones en grupos muy vulnerables de la población. Recuerdo una mañana mandar un equipo a cubrir una escuela en San Carlos que estaba cerrada con candados. Correcto. Es decir, padres cerrando una escuela con candados. Claro, entonces eso es muy delicado porque existen otras formas, digamos, podrían existir otras formas para canalizar ese descontento, ese malestar, esos intereses, ¿no? Entonces, hay que pensar en que tenemos que aplicar esas reglas de manera tal que nos permitan no ignorar el conflicto, porque va a estar ahí y probablemente algunos de esos tienen un enorme poder para estallarnos, ¿verdad?, en la cara. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, seguir reglas básicas, digamos, en ese accionar, ¿verdad?, que deriven en la posibilidad de que no tengamos mesas de diálogo en las que no lleguemos a acuerdos, por ejemplo, no se llegue a nada y no tenga efectos para las partes,
digamos, porque muchas veces los sectores llegan a esas mesas de diálogo. A conversar, pero para no llegar a nada. Claro, digamos, y eso no tiene ningún efecto. Digamos, Es como esa pregunta retórica de la cual yo ya tengo la respuesta y no me interesa lo que usted diga. Así es, digamos, mi posición digamos, está tan definida o determinada que yo no logro encontrar puntos de acuerdo y la mayor parte de las veces los hay. Lo que pasa es que las posiciones son tan radicales que no permiten esa posibilidad. Hoy el Tribunal Supremo de Elecciones presentó el padrón definitivo para las próximas elecciones municipales. Hay 100.000 electores nuevos y casi la mitad de los votantes serán menores de 40 años. ¿Cómo puede afectar esta elección, este momentum político tan sensible? Tan sensible, sí. Siempre que pensemos en época electoral, hay ¿verdad? Vamos también hacia un escenario en el que la lluvia empieza ¿verdad? Se intensifica y vienen los ataques. Y no siempre llueve de arriba para abajo. No, y no siempre a veces llueve de abajo para arriba. Correcto, y por todos lados, ¿verdad? Entonces, claro, y en las elecciones municipales, los partidos tienen una oportunidad extraordinaria, digamos, para hacerse visibles, para manifestar sus principales intereses, para tratar de inclinar la balanza en las comunidades. Lo interesante aquí es que normalmente en Costa Rica las elecciones municipales tienen como su propia dinámica, que es muy distinta a la nacional. Está muy separado esos dos fenómenos. Y tiene que ver con una razón muy lógica, y es que estas elecciones son muy territoriales. O sea, tiene que ver, por ejemplo, la gran discusión está en Desamparados, por ejemplo, con el tema de la Loma Salitral, ¿verdad? Tiene que ver en Avangares con el tema de la minería, digamos. Tiene que ver en las comunidades concretas, digamos, decisiones y necesidades que están relacionadas con la comunidad, con los lugares puntuales. Y no tanto, digamos, no interfiere mucho el ruido que trae el tema de lo nacional y ¿verdad? El gobierno. Incluso al PAC, por ejemplo, siendo partido en el gobierno, no le ha ido bien en las municipales, ¿verdad? No tiene una tradición de irle bien. Igual que como le sucede a Liberación, le ha ido mejor últimamente en las municipales que en las nacionales. Entonces, están desacoplados como esos fenómenos. Pero lo que sí es cierto es que para algunos partidos y algunos líderes podría ser parte de la estrategia introducir elementos, ¿verdad? Meter un poco de ruido. Es una ventana de oportunidad y un río en el que algunos sabrán pescar y otros no. Sí, es una vitrina, ¿verdad? Va a ser una vitrina. Y bueno, digamos ahí, depende mucho también de si en ese cantón el alcalde, ¿verdad?, en ejercicio se quiere reelegir y tiene intereses, ambiciones y un poco cuáles son los... Conversamos con Ronald Alfaro. Muchísimas gracias, Ronald. Siempre es un gusto conversar con usted. Lo comprometo de antemano a seguir viniendo a Canal 13. Tenemos un momento político muy rico para analizar de camino. No, con mucho gusto. Será un placer acompañarnos. Muchísimas gracias. Con ustedes continuamos. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Recuerde, trabajamos para usted. Somos la televisión pública de Costa Rica. Y en los deportes, en conferencia de prensa, Jafet Soto arremetió